Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en los nuevos inmobiliarios. Hoy estamos con Sebastián Grangeat. ¿Cómo anda, Sebastián? Muy bien, Santi, la verdad. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. No hay por qué. Sebastián es inmobiliario hace 5 años, es economista, laburó mucho en el mercado de capitales, cosa que me entretiene muchísimo, por eso tenemos acá a Bloomberg puesto detrás. Y da muchas charlas sobre el mercado inmobiliario, pero un poco enfocado desde la macro. ¿No? Te vi en la tele, saliendo varias veces hablando de real estate, pero más desde la macro. Sí. Y esta es la razón por la cual estamos hablando hoy, para ver un poquito hacia dónde va el mercado inmobiliario, qué está pasando con el país, qué ves que va a pasar de acá en adelante. Perfecto. Y en base a eso podemos iniciar con una muy buena pregunta que todo el tiempo nos hacen todos, que es ¿qué va a pasar con los precios de las propiedades estando a comienzo del 2022? ¿Cómo ves el futuro del mercado inmobiliario de acá para adelante? Bueno, mira, primero te digo que soy bastante conservador yo o sea, me la juego, no me gusta no dar opiniones, eso que te dicen y depende, no, yo te voy a decir. Pero soy conservador porque cuando digo algo con total convicción es porque considero que va a pasar. Yo estoy convencido de que los precios van a seguir bajando. Sí. Hay una charla que yo doy, que es la que más me piden que dé, sí, que se llama, se va ayornando, pero hoy se llama las 12 razones por las cuales el mercado inmobiliario va a la baja. Ok, 12. Me voy a tratar de acordar si digo las 12 así rápido, las enuncio nomás, sí. No, si querés no las explicamos, pero sí. El valor de la renta ínfimo en valores históricos bajos, nunca vistos. De hecho, ahora hubo un pequeño rebote, hace poco, pero bueno, ya también no enterrar mucho, porque si no va a ser largo. Después, el tema de la caída en el precio del metro cuadrado de construcción. Después, el más importante, bueno, la falta de crédito. Para mí es el fundamental de cualquier dinámica de crecimiento en los precios de los activos inmobiliarios. Después tenés el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio en realidad, ahí hago un paréntesis, porque el tipo de cambio en realidad tiene que ver con otras cosas. El tipo de cambio es la temperatura, no es la enfermedad. Okay. O sea, pero bueno, eso después si querés en algún momento lo hablamos en esta o en otra charla. Después, o sea, las otras sí son de fondo, porque las decisiones pasan por las otras. Después, la caída en el nivel de actividad. Ahora te voy a nombrar para mí la que es más importante en la dinámica y en el largo plazo. Para mí las dos más importantes son la falta de crédito, las tres más importantes. La falta de crédito, la sobreoferta. La sobreoferta es monumental, porque en definitiva los precios, como yo soy economista, y los precios se terminan definiendo por oferta y demanda. Sí. Entonces, si vos tenés una oferta históricamente totalmente desfasada con la demanda, o sea, tenés semejante amplitud entre oferta y demanda. Como que es una bomba que en cualquier momento se ajusta. Es como, viste, las LELIX y todo eso. Claro. Está muy bien dicho, es una bomba. Sí. Es una bomba que para mí nunca explotó, yo lo digo en las charlas. Para mí es una bomba que se está detonando con pequeñas bombitas, pero la bomba principal, si querés llamarlo de alguna manera, no explotó. O sea, el miedo no tomó el mercado. Si el miedo toma el mercado, va a pasar algo parecido a lo que pasó en el 2002, o que te baja un 40% de las propiedades en 2 meses. Eso no pasó nunca, hasta ahora. ¿Y la tercera más importante? Y después, la tercera más importante, dije créditos. Y el salario real. La caída monumental en el salario real. Si vos te pones a pensar que la compra de propiedades va si no hay crédito, la única forma de comprar propiedades es mediante el ahorro. Y si vos no tenés ahorro, pues no podés ahorrar en la moneda que se compran las propiedades, o tu ahorro en esa moneda cayó un 65%. O sea que el tipo de cambio, entre paréntesis, esa relación de evaluación e inflación, es quizá la temperatura de ese salario real. Exacto. Que el salario real es... Exacto. O sea, con la sobreoferta también, que es impresionante, y la falta de crédito. Bueno, y la explicación de todo eso, si querés ya más entrando en lo técnico y en lo económico, tiene que ver con inflación. La inflación es lo que genera que el tipo de cambio se vaya al demonio, que los salarios reales se desplomen, porque la inflación en definitiva es un impuesto, y el impuesto es, como bien lo dice la palabra, te lo imponen y te lo sacan. Entonces, no me sale la palabra, pero es confiscatorio. Exacto. Es confiscatorio, vos te confiscas tus ahorros. Y si te quedas sin ahorros, no puedes comprar. Porque la única forma en este país, si miramos los 70 años que pasaron, digamos, de que hay estadísticas y además sentido común, no tenemos crédito en 70 años. Tuvimos 2 pequeñas islitas que fueron en la época de Menem y ahora
y después no tuvimos crédito. Vos hoy estás laburando en RE/MAX Premium, ¿verdad? Sí. Por eso tengo el informe de RE/MAX, el informe de inmobiliarios que me viene a representar a mí, y además tengo el informe del ROI, el registro de operaciones inmobiliarias que arman acá Fabiana Chaval, Maure, Bresson, Soldati, Interwinco, Velo, Irasoft, Braulio, Altgelt y Evoluer. Y está bueno porque entre todo esto podemos sacar alguna conclusión y aprovechar tu magia de economista inmobiliario para tratar de sacar alguna conclusión sobre esto. Dale. Esto de los créditos que vos decías, por ejemplo, está en el nuestro, no sé si se llega a ver ahí, no importa si se ve, pero se puede ver después, lo chequeamos. En los últimos 20 años hubo 3 picos de crédito hipotecario, 2005-2006, 2.000 millones por ejemplo en un año, 2011, 2.000 millones de vuelta en un año, crédito suba, 8.000 millones en un año, y ahora 100 millones en el 2021, o sea, 100 en vez de 8.100. Sí. Y te hago una pregunta sobre esto. Si vos vieses que el salario no se recompone, pero aparece el crédito hipotecario milagrosamente, ¿qué ves que pasaría con los precios? Muy buena pregunta. Porque la sobreoferta seguiría estando. Muy buena pregunta y te explico por qué. Porque en la charla que yo doy, que explico todo esto, una de las cosas que hago es, yo voy, digamos, toco un poquito el panorama mundial, después voy a Argentina y después de Argentina voy al sector inmobiliario. Es como voy de la bien macro, porque para mí todo tiene explicación. Nosotros somos un país que dependemos hago esta pequeña aclaración, somos un país que dependemos del ingreso de capitales. Porque nuestro déficit fiscal y nuestra economía tan débil hace que siempre tengamos lo que se llama el factor externo. ¿Qué significa? Que nosotros vivimos del crédito externo. Si no, tenemos que darle a la maquinita. Hay 2 formas de financiarte cuando vos tenés déficit, no hay otra. Claro. O darle a la maquinita o pedir plata. Nosotros, hubo épocas en Argentina que se pidió plata, como la época de los 90, que no se podía, estaba por ley toda cortada la maquinita, entonces no había otra, y terminó estallando, y la maquinita. La maquinita lo que hace es que no estalle la economía, por eso no la sentís tan, no tenés una explosión. Claro. Pero ¿qué pasa? Deteriorás porque es un impuesto. Vos lo que haces es tener la libertad, el Banco Central tiene la libertad de imprimir todo lo que sea, aunque no se genere riqueza. Entonces vos lo que haces es licuar la plata de la gente, la licuás con inflación. Eso es muy grave, bueno, es lo que está pasando. Y eso lamentablemente es una muerte lenta. La pregunta era, íbamos a... ¿Qué pasa si aparece el crédito? Bueno, entonces, ¿por qué digo que es una muy buena pregunta? Porque vos yo te voy a ser muy franco, en el 2011, cuando se pone el primer cepo, fin del 2011 fue ponerle que arrancó con fuerza el 2012, yo dije, el mercado inmobiliario se va a caer. El mercado inmobiliario se cayó poco. Se cayó, o sea, en las estadísticas hay que mirarlas con lupa. Todos estos números hay que mirarlos con lupa. Primero porque tienen un retraso. O sea, porque todo lo que ves vos pasó hace un año o pasó hace 6 meses. ¿Por qué? Por muchas razones. Después si querés lo hablamos, pero no en el tema me voy leyendo, sino. Entonces, ¿qué pasa? En el 2012 yo decía, a mí me preguntaban sobre qué iba a pasar y yo decía, el mercado inmobiliario va a caer. Va a caer, porque cepo, economía, falta de confianza. Bueno, ¿qué pasó? 2013 pierden las elecciones de medio término del gobierno, empieza a haber una ola de optimismo y sumado a eso se empieza a hablar de algunas cosas que después pasaron, que fue el crédito hipotecario. Si no hubiese aparecido el crédito hipotecario en el 2017, 2016, en 2016 el mercado inmobiliario se hubiese caído. Lo que salvó al mercado inmobiliario para mí de empezar la caída que terminó postergando unos años fue la aparición del crédito. Y generó una pequeña burbuja en realidad, ese pico de crédito que vos decías. Claro, y esto también lo vemos en que, por ejemplo, el costo de construcción y el precio de los departamentos bajaron, no sé, el costo de construcción, digo datos que están en los informes que acabo de mencionar, de $900 de hoy, del 2021, en el 2011, a 600 y pico. O sea, cayó el costo de construcción. Con el costo de construcción, el departamento modelo, que por ejemplo nosotros tasamos, también cayó con el cepo. Pero resucitó al toque y quedó como un valle que en una subida de como un valle ahí. Pero eso al toque que decís vos, son 3 años casi. Parece, porque en un gráfico largo es, claro, son casi 3 años. Exacto, pero ahí hay algo interesante de poner. Entonces vos pareciera ser que nos estás diciendo que si hay crédito hipotecario puede resucitar el mercado. Pero guarda, el salario en ese momento del 2014 pasó de $1.000 a $1.600, es el RIPTE en dólares de hoy. Exactamente. Entonces con salarios en $500 como estamos ahora. Pero las propiedades también cayeron, entonces quizás... ¿Cómo vemos todo ese mejunje de cosas? Por eso yo digo que las 3 más importantes son salario real, ¿cómo es? Sobreoferta y lo del crédito. Y el crédito. Si vos tenés
una de esos tres que cambia, Sí. o sea, que cambia radicalmente, es muy difícil predecir qué va a pasar con los precios. Si alguno de esos tres no cambia, yo no tengo dudas que el mercado siga a la baja. Entonces me viene muy bien lo que me decís para reafirmar lo que estoy diciendo. Siempre y Sí. cuando no cambie ninguna de esas tres, también es importante la renta. Si la renta, suponete que por alguna Sí. razón la renta subiera, hoy está en ponerle 2,5%, Sí, 3%. sí. Sube al 5. Sube al 5, que es lo que estaba en el 2017. Sí. No estamos hablando de lo que estaba en el En los 1998, 90, no. sí. No. Hace 4 años, es la. Si yo tuviera que dar un promedio, no lo tengo exacto, pero si tuviera Sí. que dar un promedio de la renta en los últimos 50 años, es más o menos entre el 5 y el 6%. Sí, sí. Entonces, si vos estás en un tercio o en la mitad del valor de Sí. renta normal, que es insostenible para que el Sí. inversor le interese invertir. Exacto, sí. No, o sea, estamos hablando de el tipo que decide, tiene $1 millón de dólares sí. que le sobra Sí. y dice compra 6, 7, 8 propiedades Exacto. para renta. El inversor. Sí. Ya por ahí diciendo, por ahí el que tiene sus únicos ahorros y dice, bueno, los meto en un Exacto. monoambiente, ese por ahí te lo hace. Exacto. Y es un inversor también. Sí. Yo digo el inversor de peso, Sí. el que mueve la aguja, Sí. el que mueve el amperímetro, ese no está. Exacto. Y no va a estar hasta Sí. que no cambien estas cosas que estamos Sí. hablando. Ok. Con lo cual los dinamizadores no está ninguno, no está el que invierte, no está el que ahorra, no está, o sea, es complicado. Claro, y hay que ver cuál es el más fácil de cambiar. Por ejemplo, la sobreoferta. Sí. Hoy, para el que no está muy metido en el mercado, estamos hablando de 160.000 propiedades en venta y 3.000 ventas por mes. Ahora 3.000 porque mejoramos. Sí. Pero, entonces, esa sobreoferta solo se desacumularía si se van players, o sea, si se van oferentes del mercado, porque si no, no se va a absorber por ventas. No, lo que pasa es que esto es muy fácil, es como todo, es como el mercado. Sí. O sea, cuando vos tenés un cambio en las expectativas, Sí. Ah, bueno, eso es una muy buena. la expectativa es fundamental, Sí. pero la expectativa cambia en base a algo. Sí. Por eso yo te digo, a ver, ¿qué pasa primero? ¿Qué cambia? La expectativa, bueno, ahí por eso me vino muy bien el pie que me diste a ir al 2013. Sí. El 2013 para mí lo que pasó, que es podemos hacer un paralelismo porque había cepo, Exacto. había muchas condiciones similares, estaba el mismo gobierno. Salario real en baja. El salario real en baja, las expectativas eran más o menos las mismas, las medidas eran más o menos las mismas, la economía era más o menos la misma. Hoy lo que pasa es que es un país mucho más deteriorado y sin de dónde agarrarte, no tenés el Claro. stock de capital que tenías en el 2013. Claro. Todavía tenías, Sí. veníamos de reservas Récord, récord, te claro. la fuiste comiendo todo lo que vos quieras, pero teníamos un stock de vaca, teníamos Sí. teníamos un montón de cosas, teníamos energía, bueno, teníamos un montón de cosas que nos las fuimos comiendo y fuimos Sí. destrozando. Bueno, sin querer meter en política, Sí, pero sí. es imposible no Sí, sí, tocar sí. de alguna forma. Bueno, entonces, hoy, digamos, la situación es mucho más endeble, pero hay un paralelismo. En ese momento, digamos, en elecciones de medio término cambiaron las expectativas. Al Pero, por cambiar, ejemplo, acá pasaron las elecciones de medio término, sí, entre comillas, ganó la oposición También. y no cambió ninguna expectativa. En el mercado, por ejemplo, que tenemos acá en la pantalla muy del buen costado, punto, muy buen punto de nuevo. no Muy buen subió punto. nada, o sea, nada cambió. Bueno, o sea, pero- YPF sigue todo flat así, Sí. todas las empresas siguen flat. Quizá en las PASO subieron ese día, pero después se Bueno, comieron la suba. Vos sos también una persona que sigue los mercados. En 2013 empezó una nueva tendencia en el mercado Claro. que fue explosiva, que Explosiva, llevó al Merval exacto. porque de 250 a 300 Al dólares, lo 2017, llevó a sí, 1700, 1800, no me acuerdo cuánto Sí. fue. O sea, se multiplicó por 7, por Claro. 8 el valor de En 4 o 5 de años. la bolsa en 4 años en dólares. Claro. En Argentina. O sea, Exacto. estamos hablando de una Sí, guarangada. Bueno, impresionante. que pasó desde que yo tengo memoria, yo tengo 51 años y Sí. pasó en los 90 nomás, algo así. O Mirá. sea, ¿qué pasó? Había expectativas sobre un gobierno que después No se le vio fueron, la cara real. claro, O sea, sí. se veía una cara, o se mostraba una cara y fue otra. Entonces, ¿qué pasaba si en estas, sin hablar tampoco, pero es la verdad, Sí. ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado en medio término Milei, por ejemplo? Sí. Para mí hubiese pasado similar. Sí. ¿Por qué? Porque las expectativas se hubiesen cambiado por algo nuevo. Sí. Esto no es algo nuevo, esto ya es Sí, algo sí, conocido. Entonces, las expectativas no cambiaron tanto. Porque la gente se dice, bueno... Sí, como que el ¿quién es mercado puede malo? estimar Sí. el mismo déficit fiscal, la misma financiación con deuda o con emisión. Ya te y todo- defraudaron, Claro, claro. ya te defraudaron. Entonces ahora hay un tema, es ¿quién es el peor de los dos? Estás en esa, pero no es que, bueno, acá viene un cambio en el mundo, que te está alineado al mundo, venimos... No, Pero el mismo peronismo, hablando un poquito de esto y ya nos Sí. metemos de vuelta a las variables estas, sí, podría
cambiar de cara, como hizo 800 veces, que siempre pasó, y con eso que cambie las expectativas. Por ejemplo, los 90, ponele. Bueno, lo que pasa es que eso no fue el peronismo tradicional. Claro. Fue el para mí fue, no, para mí no, es un hecho. Sí. Fue el único gobierno liberal que tuvimos desde que volvimos desde el 83. Claro, claro. Fue el único gobierno más o menos liberal, con lo Sí. cual estabas un poquito más alineado al mundo. Claro, bueno, pero eso con déficit generó- fiscal igual endeudándote era Bueno, insostenible. pero también, a Claro. ver, si yo te tuviera que decir cuál fue la principal razón para el crecimiento explosivo de todos los activos y del interés de Argentina como país Sí. para invertir en los 90, Sí. fueron las expectativas. Después Entonces, las expectativas se defraudaron y terminamos como terminamos. Está buenísimo porque lo está llevando todo a expectativas, Exacto. muy de economista. Es muy importante. Y es que es muy importante. que todas las variables, ponele las 12 razones que vos estás dando, Sí, podrían o cambiar muy lentamente sí. en cualquier dirección, pareciera ser que es una dirección bajista lo que nos estás diciendo, pero si hay un cambio de expectativas, como que se podría romper esa tendencia por completo, es decir, la sobreoferta Sí. ya está tipo... Es que el cambio de las expectativas va cambiando todas las demás. Pero Para por mí. ejemplo, vamos Para a volver a estos informes para analizar un poquito, que si alguien los está viendo, Sí. está bueno también tenerlos en la mano. Sí. El informe de RIMAX me informa precio de monoambiente, 2 ambiente, 3 ambiente y el mercado en general. Y lo que yo veo en el de RIMAX es que de enero del 2020 hasta ahora me informan una baja del 15% precio de cierre. Nosotros tenemos otro dato de una baja mayor de enero del 2020 hasta ahora, pero bueno, esto podemos hablarlo primero de eso. Sí. Y segundo, el informe de RIMAX muestra como un rebote desde noviembre del 2021 en precio de cierre. Esto es de precios, o sea, este es de precios. Sí. ¿Cómo podés justificar que sin que cambie ninguna de las 12 variables de las cuales nos estás comentando, como que los precios pareciera ser, según estos números, que están rebotando? ¿Cuál sería la explicación? Mirá, es una buena pregunta. Como digo, vos podés ver los informes, por eso digo que esto hay que mirarlo. Y tenés dos formas de mirar. Esta mirada es una mirada global, en la Sí. cual sí ves claramente una tendencia, te marca Sí. una tendencia, pero después para saber realmente lo que está pasando, tenés que empezar a hilar fino Sí. y empezar a hacer un análisis con muchas otras variables. Una, por ejemplo, es que el mercado está virando hacia un mercado que busca otra cosa. Sí. La cuarentena, la pandemia, todo eso generó que la tipología de propiedad que se busca es otra. Eso está buenísimo, sí. Y esa tipología hace que estas mediciones pierdan fuerza. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. Vos tenés, suponete, vos comparabas un 3 ambientes sin balcones con un 3 ambientes con balcón aterrazado Sí. o con balcón terraza. Sí. Bueno, por ejemplo, antes de la pandemia, por decir algo, el valor del metro cuadrado eran similares, por ahí valía un poco más el El del balcón del aterrazado. balcón aterrazado. Pero hago no una mucho más. Claro, pero hago una aclaración al respecto. Balcones y balcones, terrazas, Patios. y patios y demás se ponderan, cuando vos querés llevar todo a valor metro cuadrado, se ponderan al 25, al 50%, siempre se ponderaron así, se siguen ponderando así y en estos informes se sigue ponderando de esa manera. La realidad en el mercado, que para mí había que ajustar por ahí eso, la realidad en el mercado es que en el mercado te lo pagan como metro cubierto hoy casi. Sobre O sea, todo vos en estás Palermo. diciendo que ponele del metro cuadrado, un único metro cuadrado concreto, por ejemplo, un departamento en Almagro sin balcón, Sí, bajó más que el 15, pero sin embargo el informe nos va a decir que bajó el 15 porque pasaron a ser más valorados, precio de cierre, sí, los balcones, los patios, la Exacto. balcón aterrazado, bla. exacto. Entonces el número como que quizás es difícil de interpretar viendo el número en frío. Claro, a ver, te lo voy a poner un ejemplo. Vos tenés Sí. dos departamentos, uno de 70 metros cubiertos sin balcón Sí. y otro de 50 metros cubiertos con balcón terraza Sí. Valen lo mismo hoy. de 30 metros, ponele. Sí. Y en ese momento, ponele que valían más o menos lo mismo. Hoy vale mucho más El de balcón 50 con terraza. 30, claro. A No, es pesar un de- ejemplo, no sé, Sí, sí, tendría sí, que sí. estoy tirando hacia el aire, Sí, pero sí, te quiero pero es decir, verdad. si valían 100 y 100, Sí. hoy Cambió la... el metro que vos quieras, suponete decís Sí. 60 y 20, lo que Sí, no importa. Si valían 100 y 100, hoy el del balcón a terraza vale 120 y el otro vale 100. Entonces, vos lo ponderás igual, seguís viendo los mismos metros cuadrados, Sí. siguen teniendo, ponele, homogeneizados, tienen los mismos metros, pero uno subió un 20% con respecto al otro. Entonces, cuando vos haces el informe y ves que en Palermo, por ejemplo, casi no bajaron, las propiedades bajaron un 7%,
es engañoso, porque depende de qué comparás. Vos en Palermo tenés mucha propiedad con balcón terraza, con mucho pH. Y después tenés barrios donde quizás, por ejemplo, no sé, yo al principio cuando había arrancado, había cometido el error, que todavía lo recuerdo, de tasar en San Cristóbal o Boedo los metros descubiertos con la misma ponderación que en Palermo Recoleta, cuando en realidad en San Cristóbal o Boedo el metro descubierto no se valora tanto porque casi todos son pH con patio, departamento grande con patio, bla. Entonces como que no es un diferencial. Ahí me echo 2 temas y voy a tipología. El ROI, el Registro de Operaciones Inmobiliarias, que hablamos antes de Achával, Sole Balayán, etcétera, sí, informa que los precios en Belgrano cayeron 25%, 20 y pico por ciento en Recoleta desde el 2019. O sea, como que están hablando de bajas más grandes que las que informa RIMAX, que sin embargo a mí me parece que se quedan cortas. Pero dicho todo esto de que cada uno informa, porque acá tengo 3 informes, los 3 informes estamos diciendo cosas diferentes, de la baja de precio de cierre, y los 3 están basados en base a data verdadera, pero sin embargo como es una partecita del mercado, ¿cómo ves el cambio en tipologías o en submercados? ¿O cuán fácil o difícil es vender hoy en Constitución versus Recoleta, en un departamento muy grande versus uno chiquito, departamentos internos versus al frente, con vista o sin vista, o estas cosas? ¿Cómo cambió los últimos 4 años? Sí, yo ahí haría el corte. Yo el corte claro que veo es con la pandemia. Sí. Yo lo veo, esto lo decía a mí me llamaron varias veces de América para hablar y hablaba sobre estos temas. Cómo hubo un cambio de interés, y que llamaron un cambio de la demanda, basado en que la gente ahora busca otra cosa para vivir. Como también cambió la forma de vida, claro, y la calidad de vida con todo esto. Entonces la gente busca necesariamente más espacios abiertos, mejores vistas. Pero eso lo ves desde, por ejemplo, marzo del 2020 y desde marzo del 2018, que el mercado va a la baja. Claro. O sea, fueron como, cosas, como 2 años de baja que se mantenían las preferencias, pero los últimos 2 años es de baja con cambio de preferencias, o sea que es aún más difícil leer lo que pasa. Y te diría que es más fuerte, hoy en el mercado tiene una incidencia tremenda el cambio de preferencias, porque yo he visto mucho cliente que viene y me dice quiero vender se compra el lote y quiere construir en un barrio cerrado. Después mucha gente que se quiere cambiar y necesita sí o sí un balcón terraza, patio, lo que sea. Que quizás antes ni lo valoraban. Sí, o por lo menos era como parte, era como uno de los requisitos, pero no era fundamental. Claro, era deseable y hoy pasó de deseable a obligatorio. Si no tiene un buen balcón, no lo compra. Sobre Nosotros todo si lo vemos chicos. por acá como dato de color interesante, que en Recoleta, departamentos de 4 ambientes amplios, copados, a refaccionar, están cerrándose, no sé, 180, 170 lucas en la zona sur de Recoleta, cuando son pisos bajos, y cuando son pisos altos con vista y balcón de tipo corrido copado, valen, no sé, 2.25, cosas que es una diferencia muy grande para lo que era antes. O sea, estando los dos en el mismo estado de mantenimiento, mismo tipo de edificio, todo igual, pero cambia la vista y el balcón. Están castigando tremendamente a lo que no tiene estas condiciones. ¿Y cómo pensás qué pensás que va a pasar con eso, con ese cambio de preferencias en el futuro? Yo creo que en el mediano plazo vamos a volver a la normalidad. A ver, no tengo la bola de cristal. Va a depender lo digamos al revés. Va a depender de lo que pase con esto. Con esto me refiero a la cuarentena, pandemia, todo esto. Si esta dinámica... Sí, claro. Exacto, home office también, porque a ver, yo creo que el home office viene de la mano de esto que pasó. Ahora, ahí hay que ver, se abre un interrogante, yo tengo una opinión, como tendremos todos, pero se abre un interrogante de si el home office viene a quedarse o el home office es un hijo de la pandemia y a partir de eso va a empezar a cambiar muchas empresas su forma de trabajar. No lo sabemos. Yo creo que va a haber un mix. Yo creo que si desaparece la pandemia totalmente no vamos a volver al original, a como era antes, para mí. Para mí va a haber. Porque yo lo estoy escuchando ya con gente que lo debemos escuchar todo, con gente que ya empresas están empezando a pensar en una parte, por lo menos, de su staff que trabaje home office o algunas horas o algunos días. Está empezando a ver este mix. Y va a quedar así, tipo 2 o 3 días vas a la oficina, 2 o 3 días te quedas en tu casa.
Por lo tanto, como que vas a necesitar, por ejemplo, no sé, si tenés pibes en tu casa, Exacto. un escritorio. Exacto. Entonces, quizá una dependencia que no valía nada en su momento, porque estaba atrás de la cocina y no servía para nada, hoy es un gran escritorio que es valorado. Bueno, es un buen dato, me das pie a otra cosa. También dentro de estos cambios en las preferencias, ante los mismos metros, un ambiente más no es lo mismo. O sea, un mismo de 100 metros cubiertos, Sí. 4 ambientes sin dependencia, no es lo mismo con 4 ambientes con dependencia Sí. de igual 100 metros. Depende de la dependencia. Si la dependencia puede ser un buen escritorio y está alejado, realmente es la dependencia, como se decían antes, Exacto. alejado de lo que es la vida familiar núcleo. normal y el núcleo de donde se mueve el departamento, está bastante aislado, es valorado porque es un lugar de trabajo. Claro. Entonces, Que antes era como, no, me antes sobra era- eso, era se lo baulera. Claro, lo integro con la cocina, no sé, tipo, no tenía o mucho lo integro sentido. o lo refacciono, sí, pero si no, muchas veces era lugar de guardado. Bueno, no, hoy se está valorando, por eso, si es una buena dependencia con un baño que se pueda. Te hacer. cambio por completo el tema, pero más o menos estamos siguiendo en esto. ¿Cómo pensás vos que afecta el costo de construcción, que está bueno en la mirada de un economista, el costo de construcción en el precio de cierre de un departamento, no hoy, sino siempre? O sea, ¿cómo afecta el costo? O sea, ¿por qué nosotros hablamos de costo de construcción? Mira, ahí vamos de nuevo al origen. El cambio del valor del costo de la construcción tiene que ver con las variables económicas macro que estamos viendo. Si Sí. vos tenés devaluación, Sí, siendo que la devaluación también es un termómetro, o sea, Sí. el problema acá real que hace Sí. que esta variable se mueva, que es el costo de la construcción, es la inflación. Si vos tenés Sí. inflación, detrás de la inflación, inflación, vos podés tener inflación con crecimiento o inflación con estancamiento de la economía. Vos tenés inflación con estancamiento, entonces ¿qué pasa? Tenés aumento de precios, pero no tenés el mismo cantidad de aumento de salario, por eso el salario real se está desplomando. claro. Entonces, si baja el salario con respecto al valor de los materiales, vas a tener una caída en el valor de la construcción, porque el dólar sube más que todo, Sí. después sigue todo lo demás, siguen los precios, bueno. ¿Por qué sube más el dólar? Porque es un valor de referencia que siempre es prima en Argentina. Es lo primero que la gente lo usa como refugio, bla, bla. Bueno, entonces, si vos tenés que el dólar sube en propiedades que están valuadas en dólar, más que todo lo demás, y claramente si sube más que los insumos para construir, mucho más que la mano de obra y demás, bueno, el impacto de la mano de obra y de los materiales de construcción en el valor de dólar de esa construcción es mucho menor. Entonces, mientras esta dinámica siga de una economía complicada, con devaluaciones, con inflación, con tipo de cambio constantemente en aumento y demás, va a seguir cayendo el valor de la construcción con altibajos, como está pasando. O sea, Sí. en cuanto tengas tiempos de tipo de cambio moderado Sí. o sin grandes subas, el valor de la construcción se va a ir recuperando. Claro. Y después se pega un salto el tipo de cambio, que generalmente hace picos. Normalmente el tipo de cambio en Argentina se mueve 20-30% en saltos. Siempre pasó así. Pasó en 2018. Desde el 2018 hasta ahora pasó muy claramente y antes también. Entonces te pega saltos del 20-30%. Ahora hubo un pequeño salto que fue más chico. Sí, 10%. ponele. 10%, de 190 se Sí. fue a 220, bueno. Sí. Pero lo normal es que pegue estos saltos. Sí. Y ahí no es que el valor de la construcción aumenta automáticamente, no. Se mantiene Queda igual. rezagado un tiempito. Y claro, de a poquito la curva va tomando un poquito de velocidad y va recuperando. Entonces, cuando vos tenés el tipo de cambio estancado. Pero si ese costo baja, ¿bajan los precios? ¿O si ese costo de construcción sube? ¿Suben los precios finales? Sí, claro. Si el costo de construcción baja, más en una economía estancada, si vos tuvieras la ecuación de oferta y demanda al revés, Sí, con mucha demanda. con mucha demanda, 2017, ponele que Sí, aunque tenías- baje el costo de construcción, quizá el precio igual no claro, baja. por ahí el constructor dice, yo tengo mucha demanda, Sí, sube el precio. Claro, me lo meto en el bolsillo, Sí, es ganancia. Exacto. Aprovecha la dinámica, pero si vos tenés un mercado en el cual el empresario que está construyendo y necesita mantener el flujo de ingreso de dinero para Sí. seguir refinanciando otras obras que tiene en Claro. proyecto, necesita vender. Y para vender en un mercado depresivo tenés que mejorar el Sí. precio. Tenés que ser más competitivo y tenés que bajar. Tenés que vender mejor que el que está enfrente, que el otro, que todo lo que se está construyendo. Pero eso lo ves pasando porque yo veo, no sé, en el mercado, mucho desarrollador. Nosotros, por ejemplo, lo que medimos es el costo de construcción de un departamento terminado hoy. Es decir, medimos hoy cuánto salía en los últimos 3 años hacer la obra. Sí. Entonces, eso en cada momento y te da un panorama más abarcativo de lo que está pasando. Hoy Sí. ese costo nosotros lo tenemos más o menos $500. Sí. Más la tierra. Poner Sí. $500 más de tierra, $1.000 De al acuerdo, metro, más o menos. ponele. Sí. De una cosa normal entre medianera de 866.
estamos cruzándonos hoy con desarrolladores que quizás tenían el Excel hecho hace 2-3 años, Sí. y en el Excel tenían, no sé, a menos de $2.000 no vendo. Y quizá el mercado solo les paga $1.850 el metro, Sí. de un departamento a estrenar en Almagro, ponele. Sí. Creo que estamos justo un desarrollo que estamos vendiendo ahora es en Almagro y estamos cerrando 1.850, 1.900 el metro. Y claramente el desarrollador en el Excel tenía un número más alto. Sí. ¿Vos ves que esos desarrolladores están teniendo flexibilidad para vender esas unidades? ¿O se sientan ahí y tipo, no, 2.000 o nada, y es nada, y por eso la demanda? Mira, si te doy una respuesta terminante sobre esto, te estaría haciendo algo que no me gustaría imprudente, porque yo no tengo contacto con 50 desarrolladores. Claro, Yo la tengo muestra contacto es muy chiquita. Claro, yo trabajo en Premium, que es muy grande, Sí. y tengo charla con colegas y tengo una visión bastante cercana, seguro, a la realidad. Pero, yo te digo lo que yo considero a nivel macro. A nivel macro depende si sos una constructora grande, si sos una desarrolladora grande, si sos una desarrolladora mediana o chica. La desarrolladora grande, para poder mantener su flujo de ingreso, necesitan bajar precios, porque si no están en el horno. Sí. Los chicos generalmente son empresas familiares Sí. que se autofinancian y si compran, en general, no siempre, hay de todo. Pero si vienen y le compran los amigos y venden todo Friends and Family, vienen y le compran 5 o 6 amigos, ya entre lo que tienen ellos y demás, te digo lo que yo tengo. Yo lo tengo en cartera, eso es así exactamente lo que te estoy diciendo. Y es una empresa familiar, y está en su segundo desarrollo, segundo edificio que hace, y están por empezar el tercero. Y ¿sabes qué pasa? El problema es que ellos mismos también tienen el siguiente problema, que cuando van a vender a los Friends and Families, que encima son los más cercanos, le dicen, vas a ganar un 20, 30, 40% de pozo en 3 años, en 3 años. Con el mercado a la baja, pierden plata. O salen empatados. Probablemente ganen algo o salgan empatados, lo que sea. Bueno, pero el problema es que no van a ganar ese 30%. Y ellos no quieren, porque esta es la conversación que tengo todo el tiempo con los desarrolladores, no quieren bajar precio. Sí, como sincerar una baja. Sincerar una baja que va en contra de lo que prometieron, o de lo que dijeron que iba a pasar. Porque entonces es mucho peor. Porque ellos están bajando. Entonces se les hace muy difícil negociar con Friends and Families ese tema. Entonces prefieren pagar el costo de no vender y esperar. Claro, esto me está pasando. Un montón de plata. Esto yo lo hablo todo el tiempo y le digo, yo te dije hace 2 años que bajes, hubiese vendido un 25% arriba. No puedo, Sebastián. Igual ellos tienen colocado con el 60% y les queda el 40%. Pueden bancarse. Lo pueden hacer, no lo necesitan para poder sobrevivir para que el negocio sobreviva, y prefieren, es una cuestión política, si querés. Sí, entiendo. Pero bueno, yo creo que cada familia, en los casos chicos, y cada empresa en los casos medianos y grandes, es un mundo. No te puedo generalizar. Sí te puedo contar cosas que pasan y un poquito decirte que va por ahí la cosa. Muy bien. Bueno, hablamos entonces de costo de construcción, falta de crédito, sobreoferta, salario real. Un toque de renta. Otro más, ahí dije, hay otro más ahí que lo nombramos recién, que es 2015, 2016, 2017 fueron los 3 años de mayor permiso de obra en Cava. Es buenísimo, sí. Entonces toda esa oferta se vuelca en 2020, 2021, 2022. ¿Por qué? Porque ahí empieza el permiso, hasta que llegas al final y entregás la unidad, pasan 5 años más o menos. Bueno, entonces, si vos tuviste los 3 años, desde 2015 al 2017, con récord de permisos. Con récord de permisos, porque ya se sabía que venía el cambio de código, se estaba hablando ya. Se venía un nuevo gobierno con reglas distintas, se sabía que venía el crédito, era como que se preparó toda la economía y todo el mercado inmobiliario para un boom. O sea que las 160.000 propiedades en venta quizás son más en breve, porque se siguen acumulando las del 2017, ponele, y muchas que no están publicadas porque no pueden confesar, sincerar esa baja. Y hay algo que yo no veo en los informes que debería estar. Yo creo que hay un crecimiento explosivo de la venta de emprendimientos, que están, o sea, de cantidad de emprendimientos que están dentro de los carteles de venta o dentro de las ofertas, que de esos 160.000 propiedades, yo creo que debe ser récord. Claro, debe ser récord. Nosotros tenemos un desarrollo, que tenemos un aviso, pero son muchas unidades funcionales en el aviso. Claro. Yo creo que si vos, por eso a veces yo te escucho y escucho a otros por ahí que dicen, no sé, 160.000 propiedades, no sabés cuántos avisos hay duplicados, pero también cuántos no hay puestos. Exacto. Porque vos tenés, como decís, una unidad, y por esa unidad representa, o 2 unidades, tenés 2 tipologías, pero representan 20 unidades. Claro.
tenés tú un edificio en venta. Y la comparación ahí sería ponerse. Nosotros en general comparamos con el 2016 y decimos, che, en el 2016 había, no sé, 40 y pico de mil avisos, oferta real, en ese momento habíamos hecho un número, no sé, 30.000 en venta, ponele. Tenés la misma lógica hoy, en vez de 40 y pico de mil, tenés 160.000. La joda es que si en el medio cambió alguna composición de eso, por ejemplo, si en el 2016 había, no sé, 10% de los avisos eran desarrollo y ahora son el 20% de los avisos de desarrollos, creció más de lo que se ve inclusive. Exacto. O sea, totalmente de loco. Yo creo que es así. Yo creo que creció mucho en la proporción. Yo creo que hay más seguro que el doble de lo que hay. Por esto que hablamos, es simplemente es sentido común. 2015, 2016, 2017, récord, pero récord alevoso de permisos comparado con otros años. Claro. Entonces, eso es todo tremendo. Ponerle que algunas obras se hayan parado, pero son pocas. Son pocas. Último tema, renta. Vos decías que así a ojo de buen cubero entre 5 y 6% debe ser el promedio histórico. Nosotros una vez lo sacamos y era 5 y pico postos, o sea que está entre 5 y 6. De las últimas décadas en Argentina. ¿Cuál sería la renta mínima promedio de Capital Federal que vos verías como con esta renta rebotaría el mercado o cambiaría alguna expectativa o algún inversor diría, bueno, sí, por 4% de renta y encima que los precios ya bajaron 40%, tal cual. Entro, ponele. Para cambiar la dinámica, digamos, para decir, bueno, un punto de inflexión. Sí. Y mira, si tuviera que hablar fríamente con números, te diría que para mí es el 4 o 5% que es el promedio, pero la realidad, teniendo el termómetro de la calle, que hablo con los clientes y todos, hay un desfasaje muy grande. O sea, el argentino, si bien piensa en dólares, hay momentos que dice, uy, boludo, tenés que... Un departamentito así te da 150.000 pesos, te da $1.000. Sí. ¿Qué $1.000 para un departamento de... A ver, déjame pensar, de $100.000? A ver... de 100.000 no, de $200.000 era una renta promedio hace 4 años. Sí. Hoy es mucha plata. Sí, lo ves como súper lejano. O sea, un departamento de $100.000 tradicional, alquilarlo en 160.000 pesos, la gente piensa que es una fortuna y dice, y sin embargo, o sea, a ver, si vamos a ese nivel, yo no tengo dudas que va a volver la inversión, a ver. Pero sería triplicar la renta ahí, ponele. Perdón, hay algo muy importante que me olvidé, no es que lo obvié, me lo olvidé de decir. En la ecuación rentabilidad, está la seguridad jurídica también. Eso juega una parte importante. Sí. Y la seguridad jurídica, la sensación del argentino, no solamente la sensación, sino que hubo medidas concretas, pero la sensación del argentino es que la inseguridad jurídica le jugó muy en contra al propietario. Sí. Entonces, esa variable ley de alquileres y todo eso. Hay que seguir. Claro, la nueva ley de alquileres impactó muchísimo en toda esta dinámica. Y la gran caída para mí, que yo la ponderaría en casi un 50% en los monoambientes y 2 ambientes chiquitos, desde los picos hasta los valores actuales, tiene que ver con esta dinámica, con que el inversor se retira, y el inversor se retira no solamente porque la renta se cae a niveles bajísimos, sino porque la inseguridad jurídica es muy grande. Entonces tenés 2 espadas de Damocles. Hoy para mí tenés rentabilidad negativa, y si la rentabilidad la ponderaras por riesgo, es el peor negocio de la historia. Claro. Históricamente en Argentina, tener propiedades para renta ha sido un negocio razonablemente bueno. Yo creo que ahora es no razonablemente malo, es malísimo. Claro, pero ponele 2002. Sí. También se podría haber sacado algo más o menos parecido. País prendido fuego, ingreso también con la devaluación gigantesca aniquilado, no se podían cobrar buenos alquileres, la renta también había pasado a ser súper baja y llegamos al punto mínimo del precio de toda la historia, 2002. Sí. Una cosa interesante, y con esto quizá liquidamos, hablábamos el otro día acá en la oficina, de que si los precios de las propiedades bajasen un 30, 40, es decir, 35, una cosa así, por ciento más, estaríamos en mínimos históricos comparables a cuando terminó la plata dulce y comparables a el fin de la convertibilidad, crisis del 2002. Y este sería el tercer momento comparable a eso. Sí, eso sería llegar al número que yo pronostiqué en el 2019, que era $1.000 el metro, y me miraban y se me exacto, $1.000 el metro, exacto. Sí, pero yo lo veo, porque yo veo el peor momento de la Argentina, es lo que yo veo. Y lo vengo diciendo desde 2019. Yo creo que vamos a $1.000 el metro,
y no es lo más bajo, hemos tenido $350. No, pero guarda, $1000 de hoy. Ponele, nosotros lo que sacábamos es el 300 y pico dólares el metro a principios Sí. de los 80, Sí. equivale hoy a más o menos $1000 el metro. Sí, Entonces, como si lo que- ajustás que por inflación. sí. Exacto, cuando vos le sacás eso, decís, che, pero si... Y entonces ahí con esta sería la última pregunta. Sí. Ponele que mañana descalabro mayúsculo, 30% de evaluación en un día, descontrol, alguna crisis de expectativas, como bien nombraste al principio, y el valor del metro cuadrado da promedio ponderado de Capital Federal, $1000 el metro, mínimo histórico entre el podio de los 3 peores momentos de la historia. Sí. Ahí podríamos ir bajando, porque muchos acá dicen, no, ahí ya, si llega a bajar 30% más, ya está, rebota. O sea, te voy a hablar con la misma franqueza que te... Sí. Yo opinaba en 2019, pues ya veía venir mucho de lo que ya está pasando, Sí. que se iba a $1000 el metro. Hoy, Sí. si tuviera que jugar, no me juego ni en pedo por eso, y Sí. te digo por qué. Sí, Primero, porque en las elecciones de medio término perdió el oficialismo. sí, Con lo cual puede haber un un cambio, moderado sí, optimismo. Sí, Porque moderado porque se sabe que por ahora los que irían al gobierno serían lo mismo sería el PRO, sí, digamos. sí, Por más que haya habido mucho recambio y todo lo que vos Sí. quieras, bueno, sería moderado. De hecho, no sería un cambio de expectativas, pero Sí, sería un cambio de ok. expectativas en cambio de que no va a ser, Está bien. pero no un cambio de expectativa tipo que de un día para desbocada. otro rebota, exacto. Claro, no desbocada. Entonces, yo creo que eso podría marcar un piso. Si se empieza a afianzar eso, si llega a pasar que aparece un tapado, un Milei, Sí. de lo que sea, hay que ver cómo lo pondera el mercado, si lo ve demasiado loco o lo que sea. Pues, viste que Sí, sí, hay sí. opiniones. Yo tengo la mía, Sí, pero yo creo que sería favorable para el mercado. sí, Pero bueno, es una opinión. sí. Sería algo parecido a lo que fue el liberalismo con Menem y demás. Sí. Si realmente dice lo que dice, hace una parte, no te Sí, digo sí, todo, pero porque todo sería medio como, no sé, Ingestionable. para Argentina creo que es ingestionable e increíble y realmente sería casi muy idílico. Bueno, Claro. pero ponele, yo veo que hay muchas razones para tener optimismo en términos de que, a pesar de que yo veo que hoy con las variables que Claro. tenemos, hoy la foto de hoy es el mercado sigue a la baja, Sí, pero sí apunto, cambio de expectativas a la vuelta de la esquina. Cambio de expectativa es lo que cambia toda la dinámica. Si hay cambio de expectativa, o sea, las 12 razones estas, con un cambio de expectativas, serían como el, no sé, Sí. como el que detona todo esto y cambia la tendencia. O sea, tampoco de un Podría día ser. para otro Sí. se va a recomponer el salario a $1600, el RIP te ponele. o ponele que venga como hizo que venga, no sé, de alguna forma encuentren la manera de que se lo financien o como sea, hagan un acuerdo con los bancos, los obliguen, no sé. Sí. Y que de repente haya un boom de créditos hipotecarios de nuevo, que no lo veo para ganar una elección, Sí. porque la verdad que los créditos hipotecarios, esto es un tema, no me quería meter en política, pero Sí, sí. es lo que opino. En 2016 el crédito UBA fue para ganar la elección y fue Claro. armado para ganar la elección con los bancos. Y fue un gran descalabro porque no fue algo armado, sostenible en el tiempo, bien pensado, Sí, y sí. fue hecho para ganar una elección Sí. y salió mal. Y bueno, y generó, para mí, el único caso debe ser en el mundo, como somos siempre Sí. Argentina, Sí. de una burbuja inmobiliaria sin crédito casi, porque Claro. fue en 2 años de crédito, no puede decir Exacto, que sí. o sea, debe ser la única burbuja inmobiliaria que se generó en el mundo que se empezó a Solo generar. por expectativas y no por crédito real que inunda El mercado. crédito fue la última parte de la burbuja. Claro, pero si porque vos- es lo que si- veíamos acá de que tipo, no sé, los 8.000 millones, cuando había acá 8.000 millones por año, yo lo que decía es, muchachos, esto debe ser 1% del PBI. O sea, Claro, sigue no es siendo nada, exacto, no es sigue nada. siendo insignificante. Exacto. Pero en el ya no en la foto, sino en los 20 años anteriores, vos veías, y sí, pero 8 contra 2.000 millones que había sido el récord anterior. ¿Sabés qué pasa, Santi? Que vos cuando no tenés crédito en un país y tenés un país que va para atrás, porque nosotros Claro, la realidad... cualquier cosita. Exactamente. La realidad es que nosotros si miramos largo plazo, Argentina va para atrás. Hace 70 años que va para atrás. Entonces, más allá de Claro. que vos, como toda tendencia, vos tenés picos y tenés valles, tenés correcciones, tenés todo, que las correcciones pueden ser 5 años, 10 años, como fue los 90, o bueno, como puede ser del 2013 al 2017, bueno. Entonces parece que el país entra en bonanza. No entra Sí. en bonanza. Es Tiene solamente como un rebote en un ciclo bajista. tenés un ciclo Y ya bajista. que te metiste en ese tema de política, esta sí es la última de verdad, última posta.
¿Viste el concepto este de la servilleta de Maslatón? Sí. No, Digo, pará, la no, servilleta. ¿no lo viste? Pensé en otra servilleta. Bueno, pensaste ¿Cuál en es? otra servilleta. No, ¿cuál es la servilleta de Que Maslatón hizo una vez un gráfico de la Sí. decadencia argentina, tipo puso así tipo los 70 Ah. años, y estimó que ahora Sí. estamos en el piso, y ahora cuando lo entrevistan, ya él sale full optimismo Sí, y puede dice, ser. ya está, de acá es un rebote de 100 años de Argentina sin parar porque ya termina el ciclo de la decadencia, bla, bla, Yo bla. para cerrar eso te voy a decir Sí, algo muy exacto, divertido que podemos hablar otra vez. exacto. Yo, en mis épocas de estar en el mercado financiero, fui muy adepto, usé mucho para invertir ¿cómo se llama? El análisis técnico. Y el análisis técnico dice eso, dice que hay una psicología de mercado de fondo que es lo que explica los cambios en los precios. Y, digamos, el análisis técnico lo que hace es simplemente estudiar qué pasó con los precios históricamente, encontrar patrones y en base a esos patrones predecir qué va a pasar. Bueno, lo que estás diciendo vos es, en análisis técnico sería, también el análisis técnico dice que toda la información está en el precio, con lo cual, todo lo que se sabe hoy me hablabas antes de empezar de Facebook o de Amazon, de Facebook. Todo lo que ya se sabe de Facebook está en el precio. O sea, si pasa algo, si mueve el precio, es algo nuevo que no se sabe, en teoría, ¿no? Suponiendo que no hay inside information y todas esas cosas, que no hay información. Entonces la próxima lo que vamos a hacer es, yo represento el análisis fundamental tipo behavioral economics, no sé qué, y vos representás el análisis técnico, o al menos te pones en el lugar de unos años atrás. Bueno, pero eso que decís de Maslatón Sí. tiene que ver con eso, tiene que ver con... Sí, él lo hace a través de un análisis técnico, dice, ya está, tipo... Claro, si vos decís, en Argentina ya todo lo malo Claro, ya pasó. Sí. O sea, lo que puede venir es todo bueno, porque ya Sí. peor que esto, ahí tengo mis dudas. Si es así como él dice, Sí, estamos en el piso. claro, Pero bueno, ¿es así o no es así? claro, no sé. Lo dejamos para la ¿Podemos estar próxima. peor o no? Bueno, muchas gracias Sebastián por venir, Gracias creo a vos, que estuvo Santi, muy un placer, bueno. un Muchas placer, gracias. un placer. Nos vemos la próxima, Vale. gracias.